Y Tony se ha dado a la tarea de hacerme desayuno en las mañanas. ¿De verdad? Desde que se fue mi esposa, Tony se levanta en la mañana, me dice, papá me dice, te voy a hacer desayuno. Y me ha hecho 3 días seguidos de huevo con tocino y tortillas de harina. Y la primera vez, o sea, la primera vez que vino a hacerme el desayuno, lo vi que sacó el tocino y empezó a cortar el tocino en trocitos. Y yo me paré y le dije, el tocino no se cocina así. Y me dijo, a mí me gusta así. Me dijo, yo te voy a hacer el desayuno, siéntate. Y me senté, pero lo estaba viendo así de reojo, que estaba cortando el tocino y ya había prendido el comal y ni había hecho los huevos y el comal de las tortillas ya estaba caliente y entonces me acerqué a querer ayudarle y lo estuve viendo ahí. Ya saben cómo es uno, ¿verdad? Con la desesperación, así, déjame. Yo le quería decir, no se hace así, no le pongas esto y no le pongas lo otro. Y él me dijo, bien paciente, solo se me quedaba viendo y viendo. Terminó la primera vez que me hizo el desayuno, salió bien. Me hizo unos huevos revueltos con tocino, o sea, yo regularmente los huevos por un lado y los tocinos por otro, pero él tiene la costumbre de su mamá de mezclar los huevos ¿Alguien más hace eso en su casa? ¿Sí? Yo pensé que era único de nosotros, que cortan el tocino en pedacitos, lo fríen y luego echan el huevo y lo hacen todo. Bueno, pensé que éramos nosotros nada más. Así me hizo él esa comida. Todo el tiempo y van 3 veces que me hace el desayuno y yo desesperado porque lo estoy viendo cómo hace las cosas y yo sé que yo sé hacer mejores desayunos que él. Las tortillas no se calientan hasta que se endurecen, ¿verdad que no? Se calientan cuando quedan blanditas todavía. Los sartenes donde se cocinan las cosas no tienen por qué aventar el aceite por todos lados, ¿no es cierto, mamás? O los que cocinan, no hay por qué hacer un campo de batalla en la cocina para cocinar unos huevos. Y yo estoy todas las veces que él está cocinando así como desesperado, frustrado, queriendo decirle cómo hacer las cosas. Y eso creo que es normal de todos nosotros. Cuando pensamos que nosotros sabemos cómo manejar mejor una situación, cómo hacer mejor un trabajo y vemos que alguien más está intentando, como que quisiéramos ir nosotros y hacerlo. De hecho, una de las razones por las cuales no hay a veces crecimiento en una organización o a veces no hay más voluntarios es porque los que ya son expertos en hacer algo no dejan que los otros lo hagan y fallen, y porque se sienten que no, las cosas deben ser a mi manera. It's my way or the highway, dicen en inglés, ¿verdad? Tiene que ser de esa manera. Y estaba pensando en esa situación ahora que hablamos de la entrada triunfal o de este evento que llamamos la entrada triunfal o el Domingo de Ramos, porque a veces yo me siento así también con Dios, como que yo sé que no sé más que Él, pero como que quisiera decirle a veces que sí sé más que Él y que me gustaría que hiciera las cosas de cierta manera. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Tal vez no lo expresamos de esa forma, tal vez no decimos yo sé más que Dios o Dios hazlo de esta forma, pero en nuestras oraciones a veces, en nuestra desesperación, en nuestra manera de comportarnos delante de las cosas que están ocurriendo, a veces reflejamos que nos gustaría que Dios hiciera las cosas de una manera como nosotros pensamos que se deben hacer. Precisamente ahora mismo que mi familia está en esta situación tan difícil con mi suegra, quisiera yo decirle al Señor, si tú tienes el poder para hacerlo y tienes toda la autoridad para decirle a la enfermedad que se vaya, y si tienes todo el poder para incluso levantar a los muertos, ¿qué te cuesta, Señor? Si yo fuera tú, ya hubiera hecho una obra diferente, ¿no? Y me encuentro con esta tensión, con esta dificultad cuando leo el pasaje de la entrada triunfal en Jerusalén. Si lo quieren buscar, vayan a Lucas capítulo 19. Es un pasaje alterno al que acabamos de leer. El que leímos anteriormente está en Mateo, pero es muy, muy similar. Pero busquen Lucas capítulo 19, versículos 28 al 40.
Es un pasaje conocido, de hecho, en la Semana Santa estos pasajes se repiten una y otra vez. Me decía, ahora que estaba en Argentina, me decía un pastor con el que iba viajando, me dijo, ¿ya tienes preparado tu predicación del Domingo de Ramos? Le dije, pues sí, es el Domingo de Ramos, ¿qué voy a decir? Voy a contar la historia del Domingo de Ramos y que Dios nos hable a través de la historia, ¿no? Entonces, en estos días particularmente debemos recordar la historia, debemos recordar lo que ha ocurrido. En el capítulo 28, versículo 28 comienza diciendo que Jesús fue delante de ellos a Jerusalén. Dice, aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, que es el monte donde va a regresar el siguiente viernes, ¿verdad? Dice, ahí envió a uno de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea. Y al entrar en la aldea van a encontrar a un pollino atado, es decir, a un burrito, a un burro joven, ¿verdad? En el cual ningún hombre ha montado jamás, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatas, respóndanles porque el Señor lo necesita. Estos pasajes son enigmáticos, ¿no? Porque vemos una cosa un tanto milagrosa, ¿no? No creo que Jesús haya ido antes que todos ellos a preparar esas cosas. De alguna manera Dios viene preparando el camino para estos eventos y Jesús solamente da la palabra y dice, vayan a este lugar y esto va a pasar. Van a encontrar a un hombre, van a ver una mujer llevando un cántaro de agua, ahí ustedes van a preguntar tal cosa. Muy al estilo de los profetas de Israel. Y entonces Jesús está tomando esta característica peculiar de los profetas y está llamando a sí mismo también unas imágenes proféticas muy poderosas. Los discípulos empiezan a reaccionar probablemente porque Jesús está comenzando a utilizar algunas palabras, algunos eventos de la profecía del Mesías. Y entonces les dice, vayan a ese lugar, van a encontrar ahí a un burrito que nadie ha montado. Les recuerda una profecía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que dice, he aquí, tu rey viene montado en un burro, en un hijo de un asna, dice la profecía, ¿no? Y dice, entonces ellos fueron, versículo 32, hallaron que a los que habían sido enviados, encontraron como Jesús les había dicho. Cuando desataban el pollino, sus dueños dijeron, ¿por qué lo desatan? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Ahora empiecen ustedes a revivir, a recrear en su imaginación lo que está pasando en este momento. Tenemos a un joven de 30 y tantos años que por los pasados 3 años viene causando mucho alboroto. Los líderes judíos están en oposición con él, pero hay un montón de gente que le sigue y hay muchas ideas de quién es Jesús. Unos dicen que es el profeta que había de venir, otros dicen que es una reencarnación de Juan el Bautista, otros piensan que es el Mesías, otros piensan que es un endemoniado y hay un montón de ideas acerca de quién es él. Y Jesús está por clarificar en este momento quién es él, porque solamente hay una persona en toda la profecía bíblica que puede tomar esas imágenes, entrar en Jerusalén, que el pueblo de Jerusalén se vaya donde viene entrando el Señor y digan, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es una palabra, un código entre los judíos. Esta es una declaración real. No cualquiera es bendito el que viene en el nombre del Señor. No cualquiera es Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David es el rey que Israel ha estado esperando por todos estos siglos. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, es el Señor entrando en su siervo. Ellos todavía no imaginan que este siervo es Dios mismo quien entra a Jerusalén, pero es el siervo del Señor entrando en el pueblo de Dios para comenzar la obra restauradora de Dios en su pueblo, para iniciar esa era, esa época donde el Señor va a eliminar a sus enemigos, va a traer a Israel de regreso a su tierra, va a reedificar las ruinas, el templo y la línea davídica, la línea del rey de David va a volver a sentarse en el trono y el Señor va a gobernar a través de ellos. Y la gente está viendo estas cosas. Y están diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Mesías de Dios, como sea que ellos se lo imaginaron que iba a ser. Si era un líder político, si era un líder religioso, si era lo que sea que ellos pensaron que el Mesías era, ahora estaban viendo en ese preciso momento que el Mesías está entrando por Jerusalén como un rey.
Jesucristo mismo permite que la gente lo celebre y lo alabe como un rey. En pasajes alternos, los fariseos dicen: calla a esos neófitos, calla a esas gentes que no saben, no los dejes que digan que tú eres el rey. Y Jesús dice: si yo los callo a estos, las piedras hablarían. Las piedras hablarían. Es decir, la creación entera reconocería que yo soy el Mesías, y entra como un rey, permite que su pueblo lo celebre como un rey, deja que los discípulos lo alaben como un rey, pero no hay una circunstancia en este lugar, aparte de las imágenes proféticas, que diga que Jesús es el rey. Los romanos están por todas partes con sus soldados, Herodes está en su palacio, Pilatos está sentado en su trono para juzgar y gobernar a Jerusalén. Los enemigos siguen sitiando a la ciudad. No hay unidad en el pueblo de Dios. Los discípulos no saben qué va a ocurrir. De cualquier manera que nosotros lo estamos viendo, no hay una indicación de que Jesucristo es el rey. ¿Y cómo me recuerda esto a nuestras vidas? Porque hay muchos momentos en nuestras vidas en las que decimos con nuestra boca y creemos en nuestra mente que Jesucristo es el rey, pero no parece que Él fuera el rey. Porque si Jesucristo es el rey, entonces el rey tiene el poder de hacer ciertas cosas, el rey tiene la autoridad para hacer otras, el rey puede mandar que pasen estas cosas, el rey puede decidir que pasen estas otras, no solamente en la vida de los demás, pero en mi propia vida. Me siento abrumado por el pecado, me siento atrapado por la rutina diaria, quisiera servir más al Señor y no puedo, y Jesucristo es el rey de mi vida, pero muchas veces no pareciera que Jesucristo es el rey. Y aquí está la primera, si pudiéramos separar esta historia en lecciones que pudieran servirnos a nosotros en nuestra vida espiritual. La primera cosa que nos damos cuenta es que las circunstancias de nuestra vida no determinan o no deben determinar nuestra respuesta hacia Dios, porque las dificultades no destronan al rey. Las dificultades no eliminan a Jesucristo como rey. El grupo de personas que estaba planeando el asesinato de Jesús, los soldados que estaban echando ojo para ver si había un motín y entrar a dispersar a las personas, los judíos que eran parte del grupo que creía que se debía tomar el reino de Dios por la fuerza, con violencia, estaban todos ahí. Todos los elementos negativos están ahí. Es más, como hemos dicho en cientos de ocasiones, los que están gritando en ese momento: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, estarán gritando el viernes: crucifíquenle, crucifíquenle. Y las circunstancias y las dificultades no destronan al Rey Jesús. Esta es una cosa que yo encuentro fascinante, que encuentro que me lleva siempre a adorar al Señor. Porque si nuestro Dios fuese un Dios que no es todopoderoso, que tiene que controlar todas las situaciones, que tiene que hacer todo para que las cosas salgan como Él quiere que salgan, entonces realmente Él no es Dios. Él es un Dios que es afectado por las circunstancias, ¿verdad? No hay ninguna circunstancia interna, externa, ninguna dificultad, ningún problema, ningún obstáculo, ninguna persona elevada o ninguna persona que está por debajo. Nada puede destronar al Rey de Reyes. Nada, ninguna cosa. Y ninguna circunstancia debiera detenernos a nosotros para proclamar a Jesucristo como Rey. Lo que conocemos de la última semana de Cristo nos dice que aquellos que gritaban Hosana, Hosana, van a terminar gritando crucifíquenle, crucifíquenle, cuando se den cuenta que Jesús no cumple con sus expectativas. Y la verdad es esta, hermanos: todos quisiéramos arrojar nuestras palmas y gritar Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando las cosas marchan bien en nuestra vida. Cuando no hay dificultades, cuando la iglesia está creciendo, cuando nos alcanza el dinero en el hogar, cuando no hay familiares enfermos, todos
Tenemos esa increíble capacidad de mirar nuestra vida y decir, gracias a Dios porque todas las cosas están bien. Y no debemos sentirnos culpables cuando las cosas están marchando bien. Las bendiciones de Dios son tan grandes, tan hermosas, que nos permite tiempos de descanso en nuestras vidas. Pero también cuando las cosas marchan de una manera diferente, cuando perdimos el trabajo, cuando no tenemos dinero, cuando la salud de nuestros familiares está siendo atacada, cuando perdemos a un ser querido, cuando no se acaban los problemas, cuando el matrimonio no está marchando bien, cuando Dios no llena nuestras expectativas, a veces olvidamos que el mundo, nuestro mundo, todavía está en las manos de Dios. Las circunstancias no destronan al rey, pero tampoco nuestra falta de confianza destrona al rey. La fidelidad del Señor hacia nosotros supera nuestra propia falta de fe, nuestra propia confianza. La fidelidad del Señor se extiende de tal manera que a veces nos sentimos rebasados por nuestras dificultades, nos sentimos rebasados por nuestro pecado, nos sentimos rebasados por nuestra incapacidad de ser mejores personas y nos damos cuenta que eso no ha hecho que Jesús deje de ser rey en nuestras vidas. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que el Señor viera nuestras vidas y viera nuestras fallas o nuestras dificultades y dijera, sabes qué, tú no eres digno de ser mi hijo ya o mi hija? Tenemos una seguridad perfecta en el Señor. Él nos ha abrazado en sus tiernos brazos de amor. Él nos ha recogido como su pueblo, Él nos ha sentado a su mesa. Y dice la Escritura en Romanos 8, dice, ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Ninguna cosa creada, dice, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y cuando atravesamos por momentos difíciles, los que siguen las lecturas del leccionario diario que ponemos ahí en la página, los que siguen las lecturas de los salmos, se habrán dado cuenta que esta semana muchos de los salmos son este tipo de salmos donde el salmista se lamenta ante Dios por sus circunstancias difíciles. Muchos de ellos apuntan a Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me han rodeado toros de Basán. Estoy en medio de la tristeza y de la angustia. Señor, ¿dónde estás? En esos salmos donde el salmista refleja su profunda necesidad de que Dios responda a cualquier situación que se encuentra. Pero también esos salmos reflejan una confianza en el Señor. Voy a voltear a ver al Señor y voy a encontrar salvación, voy a encontrar el amor que mi alma necesita. Miren, no hay nada en la entrada triunfal que apunte hacia el tipo de victoria que nosotros queremos ver. ¿Ya notaron en el texto? Es una historia sencilla. El Señor Jesucristo entra montado en un burrito. Hay niños, hay personas comunes y corrientes alabando e invitándolo a entrar en la ciudad. No hay grandes eventos. Los romanos no se inclinaron ante Jesús y dijeron, ya entró Jesús, vamos a rendirnos. Nada de estas cosas han ocurrido. Es cierto que hay gente gritando y hay emoción, y es cierto que se están cumpliendo profecías delante de sus propios ojos. Pero Jesús entra en Jerusalén como un rey distinto. Es más, es un rey que no actúa inmediatamente como quisiéramos nosotros que actúe. No es un rey que nos resuelve los problemas inmediatamente. No es un rey que nos libra de toda dificultad como quisiéramos que las cosas pasaran. No es un rey que elimina inmediatamente a nuestros enemigos, que sana a todos los enfermos. La verdad es esta: Jesús no va a Jerusalén de ninguna otra manera sino como un rey sufriente. Este es el carácter fundamental del Mesías. Él es un rey sufriente. Él es un rey que entra a Jerusalén en debilidad. Es un rey que afirma su rostro para ir a Jerusalén y luego para ir a la cruz. Piensen en esto. El Dios que se ha hecho carne, que ha vivido entre nosotros, ha afirmado su rostro para entrar en Jerusalén y para ir a la cruz. Es un rey de debilidad. Cualquier líder político, religioso, de cualquier categoría
que promete que va a lograr algo a través de la violencia o que quiere lograr algo a través de la violencia. Es anti-Mesías. El Mesías no logra nada a través de la violencia. Cualquiera de nosotros que quiere coaccionar a otros a través de nuestro poder o de nuestra fuerza o de nuestra manera de hacer las cosas, cualquiera de nosotros que hace violencia con otras personas para que hagan lo que nosotros queremos, está convirtiéndose en un anti-Mesías. El Señor Jesucristo entra en Jerusalén en debilidad, para morir en debilidad. Y aquí hay una cosa increíble de la grandeza de nuestro Dios, que pudiendo haber hecho las cosas de cualquier manera como Él hubiera querido, lo que nos damos cuenta es que en Cristo la victoria no siempre se ve como una victoria. A ver, en Jesucristo, los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, los que le hemos entregado nuestro corazón, los que hemos creído en el Evangelio por el poder y la gracia de su Espíritu, nos hemos dado cuenta que las victorias en nuestra vida no siempre se ven como una victoria, a veces de hecho se ven como una derrota. La partida de un ser querido nos pone en la belleza de esa contradicción, ¿no es cierto? Cuando alguien a quien amamos ha partido la presencia del Señor y esa persona era una persona que había confiado su vida a Jesucristo, ¿qué decimos los cristianos? Nos lamentamos por la pérdida y por la muerte, pero también decimos, ahora está en un mejor lugar, está en la presencia del Señor, es una victoria que no parece victoria. Esa es la belleza de la vida cristiana, que nuestras victorias en Cristo muchas veces no parecen victorias. Porque en la misma victoria de Cristo no parece una victoria. Él va a redefinir la victoria y en el centro de ella no va a poner a un hombre fuerte, no va a poner a un hombre que sabe hacer todas las cosas, no va a poner a un hombre que le puede dar un puñetazo a sus enemigos en la cara o que puede luchar contra todos. Es un hombre que se va a entregar en amor al sacrificio por todos los demás. Y las circunstancias no pueden destronar a Cristo como Rey y nuestras debilidades no pueden destronar a Cristo como Rey. De hecho, en nuestras debilidades Cristo es todavía nuestro Rey. El apóstol Pablo que oraba en 2 a los Corintios 12, ¿verdad? Y oraba al Señor y le decía, Señor, libérame de este aguijón de Satanás. Ya te he pedido 3 veces que me quites esta carga en mi cuerpo. ¿Y cuál es la respuesta divina? ¿Qué le dice el Señor? Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es el valor en medio de las pruebas, es la confianza en medio de la oposición, es la alabanza en medio de la opresión. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es algo imposible, de hecho es algo que no podemos llegar nosotros a hacer por nuestra propia fuerza. ¿Quién en su propia fuerza puede darle gracias a Dios cuando no tiene para comer? ¿Quién en sus propias fuerzas puede alabar a Dios cuando sus familiares están en el hospital enfermos? ¿Quién en sus propias fuerzas puede decirle al Señor que Él es bueno cuando no tiene trabajo? ¿Quién en sus propias fuerzas puede bendecir a Dios cuando sus enemigos lo están maldiciendo? No es algo que podemos hacer por nosotros mismos. Es en la cruz donde Jesucristo lleva el pecado, el dolor, la maldad de la humanidad, y es el poder del Evangelio en nosotros lo que nos permite manifestar en nuestras debilidades nuestra confianza en Dios. El mensaje del Evangelio tiene el poder para cambiar nuestras vidas y llevarnos a recibir y confesar a Jesucristo como el Rey de nuestras vidas, aunque Él mismo no parezca todavía el Rey, aunque mi vida parezca todavía una vida sin Rey, aunque en mis debilidades ni siquiera parezca que hay victoria. Pero el Evangelio nos lleva a declarar que Jesucristo ya ha entrado en nuestro Jerusalén para reinar. Ya hemos dicho con los demás, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesucristo mismo ya ha sido entronado en nuestro corazón. Si la
La premisa del Evangelio, el mensaje del Evangelio es que los seres humanos tenemos una deficiencia, no es una deficiencia, tenemos un rechazo hacia alguien más siendo el rey de nuestras vidas. Ese es fundamentalmente el fracaso de Adán y Eva. Y es fundamentalmente la línea de ataque de Satanás a Adán y Eva y después a otros y luego al mismo Jesucristo, ¿verdad? Porque si tú haces estas cosas vas a ser como Dios. Es decir, no habrá nadie en tu vida que tenga el poder para decirte cómo debes vivir, qué debes hacer, cómo debes comportarte. Tú mismo vas a ser tu propio Dios. Esa es la historia alterna que el enemigo de nuestras almas ha venido contándole a la humanidad por todo este tiempo. Si no fuese así, el Señor nunca nos hubiera enviado un rey. Pero en Jesucristo, el Evangelio nos dice que el rey de toda la creación vino a nacer de la Virgen, vino a vivir para ser nuestro ejemplo, vino a morir por nuestros pecados y vino a resucitar para destruir las obras de Satanás una vez y para siempre. Y la pregunta que nos queda es si nos rendimos hoy al Rey Jesús y le entregamos completamente a Él nuestro corazón. Y aun cuando lo hemos hecho y nos damos cuenta una y otra vez que venimos fallando, que venimos quedando cortos de la marca, nos damos todavía cuenta de que el Señor puede ser el Rey de nuestras vidas. Jesús nos invita a seguirle en sus sufrimientos, nos invita a lamentarnos por la ciudad, sí, nos invita a caminar con Él hacia la cruz, nos invita a Jerusalén, porque es ahí donde Dios nos está guiando, a veces en temor, a veces en debilidad, a veces en medio de la incertidumbre, donde el Señor Jesucristo todavía se eleva como el Rey de toda la creación. La alabanza en medio de la prueba es la mayor señal de confianza de que Jesucristo es el Rey de nuestra vida.